Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este nuestro tercer webinar de este ciclo, en donde trabajamos sobre la intersección entre niñez, salud, equidad, desigualdad, bueno, conceptos que forman parte del trabajo de equidad para la infancia, del trabajo de Fundación Arcor, del trabajo de la Universidad de Lanús, el Grupo de Salud Rural, con quienes estamos articulando este ciclo de conferencias, ciclo de webinar, en una idea de ciclo que pensamos de modo tal de poder darle continuidad a una temática, de arrancar con algún posicionamiento, que esto lo compartimos en un documento que acordamos las instituciones que estamos llevando adelante estas actividades, y que si no lo vieron le invitamos a descargar de la página de Equidad para la Infancia o de la página de Fundación. Y que a partir de ese documento generamos 3 instancias, esta es la tercera, en donde convocamos a especialistas de alto nivel y de gran calidad, a quien agradezco que nos estén acompañando, a reflexionar sobre estas situaciones inéditas que estamos atravesando como humanidad a partir de la emergencia, del desarrollo de la epidemia del coronavirus, y los impactos que tienen, que tiene, que ha tenido, que tendrá para con la niñez, ¿no? Un poco la propuesta de trabajo para este tercer encuentro tiene que ver con pensar la niñez después de la pandemia, ¿sí? Y sabiendo que los impactos son múltiples y de los más diversos, y un tema que emerge para discutir y para poder pensar después de, es ante qué fenómeno nos encontramos, ¿no? ¿Cómo caracterizar este fenómeno o esto provocado por este virus, y cuyas respuestas tienen que ver con el sistema de salud, con el sistema sanitario, pero que van más allá del sistema sanitario, o depende de cómo entendamos el sistema sanitario, hasta dónde incluye el sistema sanitario? Entonces, bueno, nos parece como central, y en esto la idea es que nuestros panelistas puedan reflexionar acerca de qué escenario imaginamos a futuro, y lo que supone una claridad de dónde estamos parados, ante qué nos estamos enfrentando, qué podemos imaginar a futuro. Como si alguno de ustedes participó de los encuentros anteriores, la dinámica propone ser un diálogo entre los especialistas, un diálogo entre Hugo Espinel, entre Naomar Almeida, a quien agradecemos enormemente que nos estén acompañando, propiciado por alguien que desde el campo de la comunicación justamente tiene esta especialidad de hacer hablar a la gente, y para ello hemos invitado y agradecemos la participación de Silvia Fiore, de la revista, bueno, Tercer Sector. Ella, digamos, tiene muchos años de trabajo en el campo del trabajo de las organizaciones, y mucha expertise en esto de poder hacer hablar a nuestros expositores, que dicho sea de paso tampoco les cuesta demasiado hablar, me parece. Esperamos que sea un encuentro que pueda ser de utilidad, que pueda ser de interés, que nos aporte algunos elementos para la comprensión de las relaciones entre la salud, la infancia y los escenarios a futuros que emergen a partir de este momento, y que podamos seguir trabajando en la construcción de conocimientos colectivos a partir de la intersección de miradas diversas desde distintos lugares. Como muchos de ustedes saben, esta iniciativa es regional, es latinoamericana. Seguramente nos acompañan gente de distintos lugares de la región, de distintos países de la región. Naomar desde Bahía, desde Brasil, nos va a estar compartiendo. Bueno, Alberto desde Estados Unidos, desde New York, desde donde tiene sede la New School, impulsora de esta propuesta de equidad para la infancia. Alberto, Hugo desde Buenos Aires, desde Lanús, nosotros desde Córdoba, ya se habrán dado cuenta por la tonada, no hace falta que lo explicite. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, espero que sea de utilidad. Adelante, Silvia, entonces, a ver si comenzamos con esta jornada. Muchas gracias.
Les comento a todos, perdón, antes de dar paso a Silvia, que la sesión va a estar siendo grabada, que esto después va a estar disponible en las páginas institucionales de Fundación de Equidad para la Infancia, y que para eso hacemos la grabación de esta actividad. Después hay una mínima edición y en los próximos días van a quedar subidos en los canales de YouTube de ambas instituciones. Adelante, Silvia, entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Es un placer tener la ocasión de compartir este espacio de intercambio y de aprendizaje. Creo que todos coincidimos en que la pandemia nos trae aprendizajes, ¿no? Y los que vendrán. Así que aprovecho la ocasión para agradecerles a Naumar y a Hugo la participación y el intercambio que haremos. Y aprovecho también la ocasión para invitar a los asistentes a acercarnos sus preguntas, sus comentarios, incluso que nos comenten de dónde son, ¿no? Desde dónde nos están acompañando. La pandemia nos ha traído esta posibilidad de ubicuidad, ¿no? Estamos conectados en distintos lugares del mundo y tenemos la oportunidad de compartir saberes, experiencias, y bueno, será un gusto que esto sea un espacio de intercambio y enriquecimiento mutuo. Bueno, como les comentaba Javier, yo trabajo en la revista Tercer Sector, una revista especializada en organizaciones de la sociedad civil y de temas vinculados con la sociedad y con grupos específicos, entre ellos la infancia, tiene un impacto enorme en la sociedad, y desde ese lugar estamos recopilando información permanentemente. El año pasado, durante la pandemia, hemos estado trabajando mucho los temas sociales, y el tema de la infancia y el impacto que ha tenido la pandemia con todo lo que conocemos, nos llena de preguntas, ¿no? y de inquietudes. Hemos asistido a una cuarentena, a chicos que dejaron de ir a la escuela, chicos que tuvieron que pasar a convivir, a pasar más tiempo en sus hogares. Estos aislamientos que trajo la pandemia también ha generado distintas consecuencias, ¿no? De hecho, uno de los documentos que acaba de difundir recientemente UNICEF hace referencia a la cantidad de enfermedades mentales o de problemáticas que sucedieron a partir del aislamiento, de los cambios de hábitos de los niños, y todo este cuadro se ve agravado por la pobreza, ¿no? En los contextos de alta vulnerabilidad social, no solo que se vio un mayor impacto de los contagios y de la enfermedad, sino también de cómo los chicos se encontraron con limitaciones, ya sea para interactuar con sus pares, como para tener alternativas dentro de sus hogares, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué viene después de la pandemia para la infancia? ¿No? ¿Cómo va a ser esta vuelta a la normalidad, que no será tal, según los entendidos? Y queremos invitarlos a Naumar, con su vasta experiencia en temas de epidemiología, que ha tenido sus orígenes, nos comentaba, ¿no?, en el área de salud mental. ¿Qué le parece que va a generar esta pandemia en la infancia actual y en las generaciones futuras? Bueno, gracias Silvia y a todos, y a Javier por la introducción y a Hugo por la compañía. Bueno, la pandemia, essa pandemia é uma pandemia que se ha evaluado como muito especial. É um evento crítico, um evento catastrófico, nesse sentido de que cambiou o mundo conhecido como lo conhecemos. Houve pandemias antes. A pandemia de SIDA, por exemplo, também cambiou o mundo. E muitos temas de lo que conhecemos como uma existência normal
pero cursó en 2 décadas, y eso nos dio tiempo para una adaptación y una naturalización de lo que era lo nuevo en la biosfera humana. Y esa pandemia ha sido muy rápida por el hecho de que la contagiosidad de ese nuevo, de ese nuevo microorganismo conocido, es una contagiosidad muy especial y que logró una difusión mundial. Hay COVID-19 en todos los continentes del mundo, excepto Antártida, pero ya alguien estará allá y va a contaminar. Y el otro tema de esa pandemia es que la reacción a la pandemia provoca muchas consecuencias que no son de la enfermedad ella misma, son de las maneras que la sociedad se puede defender de un fenómeno complejo, muy complejo, como es la pandemia. Entonces, es algo que creo que va a necesitar mucha discusión y, además de discusión, de acción, para que algunos de los efectos sean de distintas maneras, sean como un aprendizaje en ese proceso. Y también el otro es un tema que es un tema de pensar lo que es el futuro. El último libro de Boaventura de Sousa Santos, el título es El futuro empieza ahora, como si la pandemia pudiera ser considerada la apertura de un tiempo nuevo. Yo creo que esa es una discusión que puede ser hecha en ese plan muy general y también sus efectos sobre los planos más específicos. Naumar, mencionabas algo de la característica de la pandemia, ¿no? Está en todos los continentes, salvo en la Antártida. Ahora, no en todos los continentes se sufrió de la misma manera y tuvo los mismos efectos, ¿no? Y en esto la cuestión de la pobreza y la inequidad, la falta de acceso a derechos básicos como la salud, tiene un impacto particular. Hugo, ¿tenés comentarios para aportarnos sobre esta reflexión? A ver, yo creo que la pandemia, independientemente de las caracterizaciones que hace Naumar, también tiene un lado positivo en el sentido de que colocó temas en agenda que habían perdido jerarquía en la agenda pública y que potencialmente, si se dieran respuestas, podrían favorecer a la niñez. La pandemia pone en evidencia la necesidad de un Estado fuerte, la necesidad y la importancia de los sistemas públicos de salud, la necesidad de un ingreso ciudadano, la importancia de tener soberanía sanitaria en el sentido, por ejemplo, con las vacunas. Tenemos en estas desigualdades un continente como el africano que no sabemos qué está pasando con vacunación y no es parte del problema. Y detrás de eso viene todo el tema de las patentes. En un momento que a nivel mundial se discute el tema de la ciencia abierta, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos y el Papa indicaron la necesidad que se liberaran las patentes siguen sin estar liberadas. La pandemia me parece que también tenemos que tener en cuenta que su magnitud no fue independiente de los problemas que había previos a la pandemia. Vivimos en el continente más desigual y las desigualdades sociales traen pobreza social y exclusión social. Y en esa pobreza y exclusión social, los niños y las niñas son un foco importante, es decir, son los que más lo padecen esto. Y también tenemos que ver en esta pandemia la ausencia de las voces de la niñez. Me parece que son algunas de las cuestiones para colocar en este tema. Y pensar
la niñez, si continuar pensándola con aquellas cosas que aprendimos de Eduardo Bustelo, de pensarla de un paradigma que no sea adultocéntrico. Yo aprendí esa cuestión, a pesar de ser pediatra, cuando empecé a leer a Eduardo Bustelo, me di cuenta que mi formación como pediatra había sido en ese paradigma de adultocéntrico que no le da una voz a los niños. Y me parece que esa sería una cosa interesante también. Entonces me parece que podríamos o no, quizás, aprovechar las potencialidades de los temas que se abren. Vamos a ver qué capacidades tenemos que esos temas no se borren de la agenda. Es el desafío. Bueno, Francesco Tonucci planteaba esto, ¿no? Que los chicos fueron los invisibilizados de la pandemia, al menos en una primera etapa, ¿no? Cuando estábamos todos pendientes de preservar a los adultos mayores y quizás no miramos con detenimiento lo que le estaba pasando a los niños, que quedaban aislados de la escuela, de sus compañeros, que tuvieron que pasar a aprender a través de las pantallas, y esto planteó otros desajustes donde la inequidad también se vuelve a filtrar a partir de la escasa conectividad en los barrios más vulnerables. Como decís, Hugo, yo creo que es interesante esta cuestión de que la pandemia trae una nueva agenda, o pone en agenda temas que venían como en segunda línea, ¿no es cierto? Y si miráramos para adelante, ¿qué aprendizajes les parece que estaría dejando la pandemia en lo que respecta a las políticas públicas, ¿no? Porque esto de la necesidad de tener una salud que sea protagónica, un Estado presente y sólido que garantice el acceso a la salud y a las vacunas, ¿cómo debería encararse la política pública a partir de ahora? Hugo o yo. José. José, Está Naumar. bien, está bien. Bueno, creo que para eso, Silvia, necesitamos un poco de historia. La invención del Estado, tal como lo conocemos en nuestra sociedad, es una invención muy, muy reciente, tiene 2 siglos. Y esa invención tuvo mucho que ver con un efecto de la emergencia de un modo de producción basado en maneras de imponer una escala de producción, una escala industrial de producción, y que también produjo en escala industrial pobreza y desigualdad. Entonces, el tema de desigualdades ha sido quizá una motivación muy fuerte. También el tema de la paz, porque el mundo siempre ha sido lleno de guerras. Y esa invención del Estado se perfeccionó y en algunas conjunturas asumió un protagonismo muy fuerte en la sociedad. Y ahora ese Estado entró en crisis, antes de la pandemia también, pero y esa crisis es un poco la raíz de los movimientos de reducción de esa responsabilidad colectiva que es manifiesta en el Estado moderno, en el Estado contemporáneo, que se llama de Estado de Bienestar Social, por ejemplo. Entonces, el neoliberalismo viene para una reducción de ese Estado y una responsabilización de los sujetos como indivíduos y no como colectivo. Y a pandemia chega em um momento em que esse neoliberalismo está em um estágio aún mais profundizado. É um ultra neoliberalismo que é uma combinação del neoliberalismo com uma paradoja, que é um regresso a pautas e agendas que são pautas e agendas que se pensavam que haviam sido superadas no iluminismo, quando o Estado foi inventado. E aí, a pandemia, em alguns países, como o nosso, acá em Brasil, é uma catástrofe que se agrega à catástrofe da pandemia.
Y la discusión que, como ya apuntas, las inequidades son estructurales de ese modo de producción o son un subproducto. Si son un subproducto, entonces hay una solución que es una solución política, organizacional, gerencial, que es un Estado efectivo, un Estado eficiente, un Estado capaz de llenar sus funciones. Pero si es estructural, no es solamente el Estado. Hay que tener, hay que promocionar sociedades basadas en la equidad y no solamente sociedades que producen inequidad y que viene un Estado como si fuera para una reparación de esa inequidad. Y ahí hay una contradicción que no sé cómo discutir, porque necesita mucha comprensión de ese tema. Y el punto es que la pandemia llega en algunos territorios del mundo como la fuerza de la naturaleza que fuerza la revelación de esos temas, de esas contradicciones. A mí me parece, yo, en función de lo que plantea Naumar, recuperar la obra, la tesis doctoral de una querida brasilera que es Sonia Fleury, que estuvo en el primer webinar, que marcaba en América Latina estados sin ciudadanos. Digo, recuperar eso, y Tonucci planteaba que también recuperar la carácter de ciudadanía para los niños. Digo, esa cuestión de entender la ciudadanía que incluya a los niños y a las niñas, también es fundamental. Entonces estamos pensando en otra composición. Otro elemento que a mí me parece que es interesante de la pandemia y que ojalá perdurara, es poner en evidencia que la ciencia tiene límites y que el COVID marcó claramente, o nos obligó a decir no sabemos. Y sería bueno que después de no pocos desastres que ha provocado el desarrollo de la ciencia, en alianza con algunos modelos de Estado, empecemos a poner un límite a esa omnipotencia de la razón, a esa omnipotencia de la razón instrumental, recuperando a Boaventura Santos, hagamos es decir, traducciones en los territorios con los habitantes de las comunidades y de los territorios, y pensemos también construir una ciencia un poco más amigable con la gente, con los medios, menos rentista. Me parece que serían los desafíos. Ahora, yo no soy optimista que esto se va a producir por efecto post-pandémico, no. Me parece que estos temas van a seguir exigiendo la construcción de ciudadanía, las disputas, porque estamos poniendo los temas, lo que hizo la pandemia es ponerlos nuevamente en agenda a cuestiones, pero queda una discusión en un continente que no es pobre, un continente que es desigual, no son sinónimos. Es muy interesante lo que planteas, Hugo, y quisiera retomar algo de lo que decís con respecto a la niñez como ciudadanos, ¿no? A los niños como ciudadanos, y retomar esta idea de los niños no fueron consultados. ¿Podríamos pensar en un modelo donde tengan mayor injerencia, tengan voz y voto? ¿Cómo se podría implementar una cosa así? ¿Hay algún modelo en otro país que podamos tomar como referencia? Teniendo en cuenta que tenemos un Estado que quizás tiene limitaciones para interactuar con la sociedad civil, por ejemplo, con las ONGs, con los grupos minoritarios, o sea, hay un trabajo para hacer ahí. ¿Qué pasa con los niños? ¿Quién representa a los niños? ¿O cómo se les da voz y voto? Yo digo, me parece que no sé si, a ver, darle voz y voto, darle voto no sé si solucionaría las cuestiones y eso, pero me parece que hay que instalar la cuestión de ciudadanía y cambiar la concepción de la niñez. Me parece que tenemos un modelo adultocéntrico que es decir, muchos elementos propios de la niñez fueron disruptivos para la moral victoriana. Es decir, el nivel que Rousseau pensó para la niñez no es el mismo que va a darle la moral victoriana. Cuando un Rousseau pensaba el juego como un elemento sustancial, nosotros desapareció el juego
Y toda la estructura social se fundó en la idea del Homo sapiens y el Homo faber. Recién en 1920 Huizinga va a traer el Homo ludens, y el niño es juego. Y me parece que por lo menos incorporáramos más Homo ludens, sobre todo en las organizaciones sociales, serían mucho mejores y más divertidas. Somos excesivamente racionalistas, y de tan racionalistas terminamos siendo aburridos. Y el niño es por esencia un ser de juego. Me parece que hay montones de cuestiones, pero a ver, me parece que son, usted lo plantea muy claro en unos textos, de la gran asimetría del paradigma adulto que impone sobre el modelo del niño. Y el niño y la niñez nos traen cosas que me parece que tenemos que salir, que de fondo lo que está es esa moral victoriana que se impone claramente con el modelo industrial, malamente racional, que va a eliminar el juego, el deseo, las sexualidades, y todas esas cuestiones que me parece que no estaban antes. No es que son, digo, si uno va a ver antes de la moral victoriana, va a encontrar estas cuestiones. Entonces me parece que tenemos que discutir estos temas. Y esos temas debieran poner a la niñez en la condición de que ser alguien es una etapa evolutiva. Son ciudadanos pequeños, decía Tonucci, pero no por calidad, sino por estatura, pero son ciudadanos. Y esto es lo que interpelaba Sonia cuando dice Estados y ciudadanos. Necesitamos construir ciudadanía. Los nórdicos lo que tienen, la diferencia que tienen, es que tienen amplios niveles de ciudadanía. No quiere decir que piensen todos iguales. Bueno, y ahora mirando hacia adelante, ¿no? Y analizando un poco los aprendizajes que nos deja la pandemia, ¿cuáles serían las principales acciones que debería encarar el Estado? Es interesante, Naumar, que quizás tengas una mirada para aportarnos de lo que sí se estaría haciendo bien en Brasil o no, para analizar y compartir, ¿no? Porque digo, estamos frente a un tema que es de impacto global, regional, y después hay localismos. Pero si tomáramos América Latina, ¿cuál les parece que debería ser la prioridad en materia de política, de salud, de inclusión, de equidad, después de la pandemia? La propia pandemia, creo, ha sido tratada en distintos países como modelos distintos también. Y Hugo mencionó los países nórdicos. Hay modelos muy interesantes en los países nórdicos, incluso modelos que tuvieron la infancia y la adolescencia como actores importantes en el control de la pandemia. Noruega, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Y el sistema escolar de Noruega fue empleado como una especie de estrategia de mediación entre el Estado y las familias. Y los estudiantes fueron convocados por la primera ministra, ella misma, llamó a los estudiantes para pedir una ayuda en en el pasaje de la mensaje de la contención para sus propias familias. Y creo que ese es un ejemplo. Otros países también. Suecia no es un buen ejemplo de eso, pero Finlandia también tuvo, Dinamarca también. Entonces, la infancia, la niñez, que ha sido, en el primer momento, pensado como protegida de la enfermedad biológica, pero no fue protegida de las consecuencias de las estrategias de contención, de control de la pandemia. Pero el problema, Silvia, es que en países como Brasil, la estrategia fue una especie de promoción de la infección bajo una noción muy absurda, es una noción totalmente, yo diría, primitiva de comprensión
de lo que llamaron acá, y aún llaman, de inmunidad de rebaño, que es una idea, la inmunidad colectiva, que es para algunas enfermedades, es como si fuera un objetivo de la vacunación, pero no de la transmisión salvaje de la enfermedad. Y entonces acá protegieron, o intentaron la protección, mismo con la vacuna, de los que pensaban como grupos vulnerables en términos biológicos, como los ancianos. Y ahí hay un tema que ahora empieza a se discutir más, que es el regreso de los estudiantes a las escuelas. Y hay muchas cuestiones en ese asunto que creo que también podrá valer la pena una discusión sobre eso. Si me permite, Silvia, Namar, Hugo, uno puede identificar algunas experiencias en donde la niñez toma un lugar protagónico y su carácter ciudadano se manifiesta. Creo que son microexperiencias que no llegan a impactar a escalas, ¿no? A escalas de políticas. Sobre todo porque lo que se trabaja tiene que ver con la representatividad, digamos, ¿no? Muchas veces se le pide a los niños que dejen de serlo para representar roles adultos, ¿no? Y en esto, bueno, trayendo a Tonucci, que fue mencionado, el proyecto de Ciudad de los Niños, justamente, no le pide a los niños que participan de los consejos de niños que representen a nadie más que a sí mismos, ¿no? Y justamente recuperan el valor que puede traer digamos, el niño en sí mismo. Yo lo que quería por ahí preguntarles y plantearles, porque lo que veo es como un pensamiento muy dicotómico, ¿no? Muy unidireccional, ¿sí? Como que se piensa una sola dimensión, entonces se piensa en la dimensión médica o en la perspectiva médica y se toman decisiones desde ahí. Después se piensa en la perspectiva económica y se toman decisiones desde lo económico. Y como que no sé qué elementos pueden ayudar a pensar más integralmente estos fenómenos y por lo tanto generar como algunas respuestas que sean un poco más abarcativas e integrales. El problema, Javier, es que está en que los problemas no van a las universidades. Si los problemas fueran a las facultades, egresarían de las facultades y se encontrarían con egresados que saben. Digo, esto es una cuestión a ese iluminismo que planteaba Naumar. Digo, en las universidades cada vez sabemos más de menos. Ortega y Gasset, allá por el 30, 40 años del siglo pasado, decía de los egresados universitarios que éramos los bárbaros modernos. ¿Por qué? Porque cada vez sabíamos más de menos. ¿Y el virus qué nos trae? Nos trae la complejidad de lo social que excede los conocimientos universitarios. Pero eso era lo que planteaba Boaventura Santos también. Entonces, me parece que también interpela. Ahora, costó muchísimo, y vos veías las dificultades que tenían algunos profesionales de decir no sabemos. Y además los periodistas interpelaban para que los profesionales dieran precisiones exactas. ¿Cuándo se termina la pandemia? Y era muy, decir, nadie se animaba a decir, qué sé yo, no tenemos la más mínima idea. Entonces me parece que también, y esas son las cosas que yo digo, bueno, no pensar solamente la pandemia como un castigo, sino pensarla la pandemia, los efectos. Y creo que la ciencia también fue bastante interpelada por eso. Esos pensamientos dicotómicos son producto de esta cuestión de cómo formamos nosotros a la universidad. Ahora, no es fácil cambiar las universidades. Naumar tiene amplia experiencia en eso de querer cambiar, porque ahí empieza la resistencia de los propios profesores que son los que saben eso. Entonces, como saben eso, no se lo podemos modificar. Y habla de la complejidad de lo social y la complejidad de nuestras sociedades, que de fondo tienen las desigualdades sociales. Claro, precisamente estas desigualdades son sobre las que hay que trabajar, ¿no? Porque este escenario de fondo complejiza todo el cuadro. Yo pensaba en los casos que comentaba Naumar, de lo que ha pasado con esta posibilidad de darle participación activa a los niños en la escuela en Noruega, ¿no?
y no quisiera hacer aguafiestas, pero pienso en, que me imagino, bueno, obviamente en Brasil pasa lo mismo como en Latinoamérica, pero pienso en las escuelas de los barrios más pobres en Argentina, sin ir más lejos, ¿no? En el conurbano. Hay lugares, hay escuelas donde los niños van a comer, donde los docentes tienen que ocuparse primero de satisfacer la necesidad alimentaria de esos niños, ¿no? Después viene lo demás. O sea, después viene el aprendizaje, después viene la enseñanza, la prevención, la acción frente a la pandemia. O sea, efectivamente la pandemia dejó al descubierto un cuadro donde claramente no se atravesó igual la pandemia en una escuela de Brasil, en una escuela de Argentina, de Bolivia, de Perú, que en las escuelas nórdicas, ¿no? O sea, tenemos tanto trabajo para recomponer el tejido social por delante, ¿no? Que la pregunta sería, ¿por dónde se empieza ese trabajo? ¿Se empieza convocando a las universidades, como nos dice Hugo, un Estado que sea, que llame a la conciliación, a la concertación de distintos actores sociales? ¿Cuál debería ser la urgencia en este momento? Bueno, Hugo habló de mi experiencia, que no es tan buena, en el intento de promocionar cambios más profundos en la estructura de enseñanza en las universidades. Pero creo que eso nos pone en las universidades en una situación de una crisis de responsabilidad, en especial en países donde el Estado ha sido conquistado por un pensamiento obscurantista, un pensamiento negacionista, anti-ciencia, anticultura, anti-arte, como se pasa ahora en Brasil. Pero las universidades en Latinoamérica en general han tenido una evolución histórica muy apartada de la sociedad. En Brasil, eso es especial para la universidad pública, por el hecho de que la universidad pública en Brasil es totalmente gratuita y hay exámenes de entrada en la universidad que son exámenes muy competitivos. Y entonces es como si ese filtro de entrada, de selección, que sería por una selección académica, es una selección social. Y en especial en profesiones que son profesiones portadoras de suceso futuro. Y ahí la clase media y la clase alta tiene una relación con la universidad pública que es una relación muy predatoria. Son instituciones que todos pagan para que algunos tengan la seguridad de su posición profesional en la próxima generación. Entonces, Hugo, ese es mi desafío en ese momento. Yo estoy en una cátedra de educación básica en la Universidad de São Paulo ahora, y el desafío es que cómo hacer instituciones que están protegidas de esa manera de la sociedad y del sistema de educación pública en general se abran para una conciencia de la responsabilidad por eso todo. Y no es fácil. Y la pandemia, Silvia, por lo menos entre nosotros, no sé cómo está la situación específicamente en Argentina, las escuelas privadas, que son muy caras, y que sirven a una fracción de la población que tiene una herencia cultural, como Bourdieu hablaba, los herederos del poder, de la cultura, del dominio en la sociedad,
La pandemia tuvo una consecuencia positiva, en el sentido de que modernizó-se mucho los medios de enseñanza y las escuelas públicas, las escuelas secundária, primária e secundária em Brasil, que chamamos a enseñança básica e enseñança média pública, simplesmente llenaron sus puertas y sacaron los estudiantes. Entonces, tenemos en el futuro un desafío tremendo para que essa diferença, que é uma laguna temporal, não se sabe como se vai ser para, por lo menos, uma recuperação para que o que já era desigual não se torne extremadamente ou profundamente más desigual aún. El problema yo creo que está también en que nosotros tenemos unas respuestas típicas de distintos sectores pensando como si nuestra población fuera uniforme. Es decir, las respuestas desde el sector salud o del sector educación están pensando como mínimo una clase media baja para arriba. Entonces dijimos, para evitar el contagio tienen que guardar 2 metros de distancia y lavarse las manos con agua potable. ¿Qué porcentaje de la población convive con, que puede tener 2 metros de distancia con lo que convive o tiene agua potable? Las clases se pueden hacer por internet. Bueno, nosotros tenemos población en la universidad nuestra con precariedades que sufren los efectos de la desigualdad. Y bueno, la conexión de internet era muy difícil, eran varios hermanos que tenían una computadora. Entonces tenemos respuestas como si viviéramos en Suecia, pero vivimos en países desiguales. Y las respuestas tienden a reflejar una idea de lo que se hace el universitario, de lo que debe ser, y no es así. Entonces ahí también demostró la falta de creatividad que tenemos frente a esos escenarios tan desafiantes. En ese sentido, yo creo, y siempre digo, ¿en qué tema no se metió el COVID y lo puso en tensión? Bueno, en esta línea vendría también la reflexión de qué pasa con los adolescentes que han ido abandonando la escuela o que corren riesgo de abandonar la escuela, ¿no? O sea, la deserción escolar como producto de la pandemia se venía dando antes, pero seguramente se ha agravado. ¿Qué reflexión les merece esto? Creo que hay ese problema en las camadas etarias que son adultos jóvenes y adolescentes también, y su relación con el sistema de educación. Pero eso, Silvia, ya existía en Brasil, por lo menos en Brasil, la deserción entre los 10 y 17 años ya era muy fuerte, muy alta. Pero la pandemia, creo que para ese grupo de la población, algunas soluciones pudieran ser efectivadas, otras no. Pero el grupo de la población y entre la gente más joven que sufrieron más son los niños pobres que están en la escuela primaria, en la enseñanza fundamental, como llamamos acá en Brasil, y en la enseñanza infantil. Porque para esos, la escuela es una especie de dispositivo de socialización, de adquisición de la cultura, de la participación en la vida social. Y ellos tienen eso subtraído por los efectos de la restricción y por el cierre de las escuelas. Y eso es muy interesante porque, como Javier empezó a hablar, la lógica que algunos trabajan es como si fuera una lógica general. Y por ejemplo, el hecho de que los niños más jóvenes son los que sufren más, hace con que esa sería la prioridad total, pero
la lógica más, yo diría, la lógica más superficial es que esos son los últimos, generando una inversión total de la priorización. Son los últimos, porque la enseñanza a distancia no se aplica, es necesario la socialización, es necesario la presencia material, física. El factor ambiental es primordial en esa etapa de socialización, no es solamente los contenidos de la enseñanza, es el proceso de compartir, de se agregar, de tener una experiencia que es distinta de la experiencia interna en las familias. Y en Brasil es catastrófico eso, en especial en el sector público. Hay toda una reversión de los investimentos, por ejemplo, se llama creches en castellano, creches, se dice así. Sí, son centros de primera infancia. Centros de primera infancia, sí. Se redució la inversión y entonces no hay espacios públicos, centros públicos de recepción de niños muy pequeños y las escuelas infantiles también. Entonces, es una situación que creo que es una especie de catástrofe crónica. La pandemia fue la catástrofe aguda y tenemos una catástrofe crónica porque todo un retraso se verifica en una situación como esa. Los niños de 7 años ahora serán aquellos que tendrán 9 años, 2 años, 11 años en 4 años, y el retraso ya se pone una diferencia muy fuerte, perceptible, entre aquellos que son pobres y dependen del sistema público, que cerró sus puertas, sus actividades, en comparación con aquellos que pudieron pagar, incluso en una situación que se recuperó algo del pasado, que fue el preceptor individual familiar, que es un fenómeno del siglo XIX, 18, 19, que empezó de nuevo entre nosotros para los niños de las familias que pueden pagar por esa adición a su presupuesto familiar. En este juego que hace Naumar de lo crónico y lo agudo, yo agregaría lo mismo en el tema de la niñez. Es decir, la niñez, en esta cuestión que señalaba Bustelo, de pensada como un paradigma adultocéntrico. Entonces, eso también sigue haciendo ruido, con o sin pandemia. Ese también es parte del problema crónico. Y la cuestión es que esos epistemas dominantes, que aún en la universidad están, ¿qué es lo que nos transmiten? Que lo mejor que le puede hacer al niño es crecer. Entonces, me parece que también ahí hay una discusión que, digo, y estoy recuperando la memoria y el pensamiento de Eduardo Bustelo. Ahora, en la pandemia esa niñez se vio tironeada, en el caso de Argentina, con claro sentido político, entre los chicos como hipercontagiadores, los chicos como los problemas de la escuela que tenía que darle comer, entonces el chico no podía ir a la escuela y no comía. Entonces, una complejidad en la cual, en vez de ponernos a pensar el problema de la niñez, fue producto de una tensión de carácter político, partidario, que no le hace bien a ese conjunto. Entonces, ahora, ojo que mientras los chicos, hay estudios de que los trataban como hipercontagiadores, también lo que podemos ver, y yo para esta recurrí a los compañeros epidemiólogos acá del instituto, y Argentina tuvo menores de 18 años 473.000 casos durante la pandemia, que es prácticamente un 9% de los infectados fueron menores de 18 años. Pero, una cosa que charlábamos hace un rato con los compañeros es, de entre 0 y 2 años, en la Argentina hubo 28.129 chicos contagiados.
y hubo 72 muertos, murieron menores de 18 años, 286. Es decir, que también a la pandemia la afectó, la pandemia afectó a los niños y a las niñas. Bueno, estos temas me parece que hablan de la complejidad y asistimos a debates, no solamente en Argentina, porque yo el otro día veía un podcast sobre Merkel, y cuando yo leía un capítulo que habla sobre la época de la pandemia que asiste Merkel, y decía, pero es lo mismo que ocurrió en Argentina. Es decir, estas cuestiones de objetos tan complejos como la pandemia demuestran las insuficiencias de nuestras epistemes científicas y políticas para poder trabajar con objetos complejos. ¿Cuánto para reflexionar, ¿no? Para observar, para aprender? ¿Puedo agregar algo a lo que Hugo planteó Sí. ahora? Con un ejemplo desde la teoría epidemiológica. La epidemiología se generó en la historia basada en pandemias, en epidemias y pandemias, y enfermedades transmisibles, se construyó de esa manera. Pero en esa construcción histórica no se especificó como una disciplina científica. Eso solo pasó cuando agregó a su repertório de interesse as enfermidades não transmissíveis, as enfermidades crônicas, as enfermidades que exigiram uma lógica distinta. E então a epidemiologia se organizou toda com base em uma ideia de probabilidade, de risco com probabilidade. Esse é um tema crônico em mi intercâmbio com Hugo Spinelli e o grupo de Lanús. Isso. Pero pensar em probabilidade não é válido para uma pandemia, porque são cadenas de transmissão e não é um risco assim como se fosse uma espécie de sorteio randômico, probabilístico. São cadenas de transmissão, efeitos que são efeitos de contato e contágio. E, então, há todo agora um desafio para que a epidemiologia se replanteie nessa realidade. Então, o que teníamos na epidemiologia como um tema muito central, que era a discussão de la causalidad, la determinación social y todo. Ahora tenemos que pensar en maneras que son maneras que necesariamente deben ser innovadoras para eso, por el hecho de que la centralidad de los temas de la salud en ese momento, dado por enfermedades que se pensava que eram enfermedades em vias de extinção, de erradicação, e se demonstra que o desequilíbrio ecológico que estamos produzindo na natureza provoca cada vez mais novos estresses ecológicos, e alguns desses estresses são bajo a forma de enfermedades transmissíveis, algumas que têm um potencial pandêmico, como a COVID-19, outras que são mais territorializadas, como o Ebola e outras, pero sigue se produzindo intervenções que são desafiadoras para a epidemiologia que conhecemos, que construímos, que manejamos en nuestra práctica. Esto se alinea, Naumar, con lo que comentabas hace un rato en la previa. El tema que viene es una nueva generación de amenazas al planeta, ¿no? Hay que ponerle optimismo a esto para salir entre todos, porque estos desafíos nos van a atravesar en todos los planos: salud, educación, inclusión, equidad, ¿no? Bueno, si les parece,
tenemos algunas preguntas de los asistentes que nos gustaría compartirles, y de paso volvemos a invitar a los asistentes a acercarnos sus consultas y a contarnos de dónde están participando. Alberto dice, Naumar mencionó al comienzo un libro que habla de un tiempo nuevo. ¿Cuáles son los aspectos que empujan el cambio a este nuevo tiempo? Sí, pero yo ya he contestado y puse la información, la referencia exacta para Alberto en el chat. Genial, genial, muchas gracias. Yo me estoy siguiendo por acá. Ana Ortigosa nos acerca también una consulta: ¿cómo podrían organizarse estructuras de participación para los niños en la toma de decisión? Hace un rato hablábamos de esto de mirar a los niños y darles voz, ¿no? Participación activa. Y Ana reflexiona, dice, si podrían los modelos de presupuesto participativo servir de base para integrar la visión de los niños en decisiones de gobierno local. ¿Qué les parece? Yo creo que seguir pensando, la pregunta de Ana se relaciona con también la que yo vi en el chat de un compañero de Ecuador que preguntaba, buscaba, y eso es muy de los universitarios, de la herencia de la razón instrumental. Pensar que va a haber una herramienta que soluciona lo que son problemas relacionales. Me parece que esta cuestión, y salud y educación, claramente va a encontrar soluciones en temas relacionales, en que pensemos que son personas que trabajan con personas y que se comunican a través de la comunicación verbal y no verbal. Me parece que una de las cosas que puso en evidencia la pandemia es que si hubiésemos tenido primeros niveles de atención fuertes, con gente, trabajadores bien pagos a nivel territorial, hubiese podido ser de otra magnitud. En cambio, siguiendo estas lógicas de la razón instrumental, la pandemia se disparó para el lado de los respiradores, como si tener respiradores fuera solución de algo, sin preguntarse si había gente capacitada para manejar esos respiradores. Eso se omitió. En cambio, hubiésemos tenido buenos niveles de atención, la gente no hubiese tenido que transitar tanto por las comunidades, contagiando a otros. Me parece que, nuevamente, seguir pensando esos modelos, que a veces la universidad es la principal fomentadora de esa razón instrumental, que persigue las lógicas escolásticas, que la verdad está en los libros, y olvidamos aquello de Paulo Freire, que la cabeza piensa donde los pies pisan. Me parece que tenemos que pensar en nuestros territorios, no buscar soluciones universales. Otro maestro nuestro dijo, cuando salió de la planificación, dijo, contextualizar, encontrarnos en cuestiones de la importancia de lo local. Y creo que lo de Boaventura Santos, lo que está cuestionando Boaventura es la concepción del tiempo y la ubicándola en el presente, salir de esa trampa de la modernidad que coloca el futuro como solución de todos los problemas y menosprecia la idea del presente. Al menospreciar la idea del presente, nos quita la posibilidad de la acción. Y entonces nos queda solamente la contemplación. Y si no hay acción, no se transforma nada. Me parece que ahí Boaventura, en Epistemología del Sur, lo trabaja muy bien y recupera una herencia filosófica que empiezan Walter Benjamin y otros filósofos sobre una concepción del tiempo. Nosotros, el tiempo, a partir de Kant, dejó de ser pensado. Y la epidemiología es un claro ejemplo. Kant dijo, tiempo y lugar no se preocupen, es una categoría dada en el sujeto. No, vamos a discutirla. Yo quiero discutir qué concepción del tiempo y quiero discutir qué concepción del lugar. Y si las discuto, no puede haber soluciones universales. Habrá aproximaciones contextuales. Ahora, eso es una característica propia de lo social que rompe con el paradigma industrial, donde sí es posible reproducir las cosas. Pero lo social no se reproduce. Nuestras vidas transcurren y nos construimos en nuestras vidas. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y también Margaret Mead decía, en el tiempo nos transformamos en inmigrantes. Y es lo que nos está pasando a veces con las tecnologías cuando tenemos ciertas edades y con algunos cambios culturales. Esa complejidad que somos nosotros, me parece, y somos desde chiquitos, no es que esa complejidad la solucionamos cuando tenemos 18 años. O sea, ahí hay muchas cuestiones a discutir de fondo.
Si me permiten, sobre lo que está diciendo Hugo, me parece muy interesante puntualizar esto de la dificultad que tenemos a veces de pensar en problemas, ¿no? En la Universidad de las Ciencias piensan en disciplinas y el Estado muchas veces se reproduce en función de eso, ¿no? Entonces hay un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, un Ministerio de Trabajo, y los problemas quedan por fuera de esto, ¿no? Así como hay una psicología, hay una medicina que mira un riñón en una persona que está vinculada con eso. Digo, y lo mismo pasa a la hora de pensar en la niñez, ¿no? Porque pensamos en la niñez y en darle lugar y desarrollo y participación, pero pensamos desde las estructuras adultas. Entonces, el presupuesto participativo es un concepto adulto que puede ser muy interesante o no para trabajar con los niños, pero es un concepto que desde los adultos trasladamos a la participación o no participación de los niños. Una cuestión muy clave que plantea Francesco Tonucci y todas las experiencias ciudadanas es que no se le pide a los niños que dejen de ser niños, ni que den soluciones que tienen que dar los adultos. Plantean problemas los niños, nos plantean problemáticas, nos tensionan, nos hacen correr del lugar, ¿no? Y después nosotros tenemos que ver cómo encauzar eso, no pedirles a ellos que solucionen, porque la mayoría de las veces las respuestas que van a dar es la respuesta esperada adulta, ¿no? Para lograr la aprobación del adulto. Javier, los niños... Perdón, no, solo quería decir que quizás no hay que pedirles soluciones, sino escuchar qué es lo que necesitan, ¿no? A veces la clave está en la escucha de esos niños. Sí, los niños tienen una gran capacidad de preguntar, que nuestro paso por las universidades nos hace olvidar. Uno de los grandes desafíos y de las grandes dificultades que tiene un egresado universitario con un posgrado es preguntar. La pregunta. Habla, no encuentra una pregunta. Que es una cosa básica en un niño. Claro. Es cierto, nos olvidamos de preguntar. Y acá Claudia Chiapeta, una de las asistentes que nos está acompañando en la charla, sugiere que hay que salir al encuentro de los niños y conversar con ellos, y el colegio podría ser un buen espacio, ¿no? O sea, esto que hablábamos con Omar, de la importancia de la escuela pública, de la escuela de la primera etapa, ¿no? De la primera infancia, y que sea un ámbito donde los chicos sientan que pueden decir, que pueden pedir y que pueden ser escuchados. Yo tengo que, en todo, concordar con Hugo y decir que las universidades no están en una condición de ayudar en esa dirección, porque son espacios, por lo menos en las que conozco, que hablan mucho de Paulo Freire, enseñan Paulo Freire, pero no aplican Paulo Freire. Y al no hacerlo, no saben cómo hacer. Entonces dicen cómo hacer, pero suena falso, porque no es parte de la propia práctica de esas instituciones, la escucha. Y la escucha es lo que es fundamental en esa discusión. Hubo, a mí me gusta también un otro prócer de la educación brasileña, que ha sido contemporáneo de Paulo Freire, un poco más anterior, que es Anísio Teixeira, que tenía una extraordinaria capacidad de organización institucional y una cabeza experimental. Y mucho de lo que tuvimos de nuevo en la educación brasileña en los años, desde los años 30 hasta los 60, se debió a la experimentación de Anísio Teixeira. Y uno de sus experimentos son las escuelas parques, que también se intentaba que los estudiantes, los niños, fueran los gestores de ese espacio. Y en esa gestión, la expectativa, que es una expectativa no de ella, pero de la escuela nueva del inicio del siglo pasado también, de la escuela democrática también, que la escuela pudiera ser un microcosmo de la sociedad. Pero el tema es de qué sociedad. Y ella es un microcosmo de esa sociedad muy desigual, muy injusta,
muy opresora, muy cruel que tenemos. Y ahí esa pregunta de cómo hacer como una inducción de la participación de los niños de una manera como si fuera en las democracias que nosotros estamos acostumbrados a vivir. No sé si hay mucho futuro en eso, porque son democracias basadas son episódicas, son puntuales, en que se hace una elección y se tiene, no un proceso democrático, pero eventos de una cierta democracia. Y son democracias que se especializan en hacer una especie de imitación de participación real, de participación concreta en la construcción de la vida social. Entonces, no soy muy optimista en ese aspecto y no tengo una respuesta positiva a dar, pero creo que la pandemia nos ha desafiado también en esa cuestión específica. Yo daría una respuesta ecléctica a Claudia. Cuando ella dice el colegio, yo le preguntaría, bueno, ¿qué entendemos por colegio? Porque el problema de las áreas sociales es que no definimos bien lo que es trabajar, ni las formas organizativas e institucionales. Copiamos los modelos de la fábrica. Y no es, yo creo que las áreas sociales deben copiar los modelos artesanales, que eran de la Edad Media. Un buen trabajo de salud, un buen trabajo de educación, es relacional, no es industrial. Entonces, estas organizaciones se vuelven ingobernables. Un gran colegio, una gran universidad, un gran hospital, son ingobernables. Pierden, se transforman en fábricas, terminan tomando el modelo de la fábrica. Me parece que tenemos que ir a institucionalidades de estructuras institucionales que contemplen lo social, y es más o menos 40, 50, 100 personas, no más. Es decir, me parece que ahí tenemos también un problema, es que no discutimos qué significan estas organizaciones sociales. Y las únicas que discutió los modelos organizativos y los modelos institucionales fue el capitalismo con la teoría general de la administración, que la desarrolló para la fábrica. Ok, pero nosotros no trabajamos en relaciones sujeto-objeto, trabajamos en procesos relacionales, donde la palabra y el lenguaje verbal y no verbal es central. Por lo tanto, no podemos armar organizaciones de 3.000 o 40.000, o como pueden haber universidades que tienen 100.000 estudiantes. Eso no es escala humana. Entonces, pongamos institucionalidades a escala humana y quizás tengamos otra cuestión. Si no, igual que la fábrica, salimos a buscar herramientas. Y acá se trata de vínculos. Entonces, Norbert Elias, un filósofo, sociólogo, plantea, ¿cuándo hay más conflictos en las organizaciones? Cuando son muchos, cuando no se conocen y cuando no saben lo que hace el otro. Esas tres características le caben perfectamente a una universidad y a un hospital. ¿Por qué? Y porque se hacen a imagen semejanza de la fábrica. Tenemos que cambiar el modelo institucional. Y en ese modelo institucional lo vamos a acercar al territorio. El niño seguirá siendo niño, pero como un ciudadano pequeño. Me parece que ese es el modelo de base territorial que tenemos que apuntar. Hugo, en algún momento mencionaste que como respuesta al momento más crítico del desarrollo del COVID-19 fueron los respiradores más que la atención primaria a la salud. ¿Sí? Quisiera volver sobre eso, sobre ese esquema y digamos para adelante, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría un enfoque que no refuerce los respiradores, sino que pueda mirar desde otro lugar? Significar algo viejo, que Argentina lo tuvo en los años 60, 50, es decir, médico, que es la vieja idea del médico de familia, que la medicina se formó con eso. Es decir, alguien que conozca a los pacientes. Cuando uno ve un paciente en un consultorio, o un estudiante en un aula, está mirando una cabeza de un alfiler. Desconoce la familia, desconoce el territorio, la historia. Es decir, me parece, hay una
yo tengo fuertes vínculos con los compañeros brasileños. Hemos traducido un libro de una excelente médica e investigadora que es Lilia Villiers-Maserreiber, que tiene un excelente libro que hace, se llama Los médicos y la medicina. Estudia dos cohortes, la de sus padres, que eran médicos de los años 50, que eran ese médico de familia, y una cohorte de médicos de los 80, mediados por la tecnología. Cambió totalmente el trabajo. Y en ese trabajo, ¿qué pasó? Me lo decía un médico de Lanús, Hugo, ya fallecido, me decía, Hugo, yo antes, entre que el paciente abría la puerta y se sentaba frente a mí, yo tenía el diagnóstico. Ahora lo tengo al paciente, recién lo miro cuando terminé de cargar la computadora. Las tecnologías, al mediar esa relación, que era un vínculo, una relación sujeto-sujeto, tiende a transformar al paciente en objeto. Ojo, porque el COVID está siendo aprovechado con la telemedicina. Y yo tengo diálogos con pacientes muy cercanos, no voy a decir que son de mi familia, que consultan y tienen que consultar pasarle por un audio de la consulta. Estamos mal en ese sentido, estamos mal. Bueno, la pandemia vino a agravar ese modelo, ¿no? O a mostrarlo, a que tomáramos conciencia. No le echemos la culpa al COVID, porque al COVID le estamos echando muchas culpas que no son del COVID. Bueno, si querés podemos usar la palabra acentuarlo. Ah, bueno. Al menos lo he escuchado mucho entre los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Instaló el formato de consulta online. Antes estaba reservada a las consultas entre países, ¿no? Cuando el paciente y el médico y el psicólogo estaban lejos. Pero conozco psicólogos que decidieron migrar al formato online, ¿no? Bueno, pareciera que desde la medicina también está habiendo una tendencia, y la cuestión sería no mercantilizar, ¿no? O sea, porque deshumanizar. Claro, en algunos casos la tecnología facilita este encuentro, ¿no? Y resuelve situaciones que de otra manera no podrían haberse resuelto de otra manera. Pero es cierto esto de el riesgo de deshumanizar los vínculos, las relaciones, en el caso de la medicina, una clave, ¿no? Con el famoso médico de familia que hacía un examen clínico y sabía cómo conocía la familia, conocía la historia, conocía. Exacto. Y sobre la pandemia, yo agregaría algo también, que la tecnología instrumental, a mí me gusta más hablar de tecnologías, también tecnologías sociales, porque cuando decimos tecnología, siempre hay una tendencia a pensar que son los gadgets, los pequeños dispositivos, que muchos de ellos digitales también, o entonces protocolos fijos de acción empleando instrumentos. Entonces, son tecnologías instrumentales. E as tecnologias instrumentais, algumas delas biológicas, em uma situação de complexidade como a pandemia, produzem uma ideia de simplificação, uma tendência de simplificação, que é muito boa para os políticos. Por isso que os políticos tentam produzir a narrativa de que uma pandemia pode ser resuelta por la vacuna, por exemplo. E, nesse caso, a eficácia da resposta social internacional da ciência em produzir vacinas muito rápidas, com plataformas que foram ajustadas, e eu creio que esse será o padrão, porque a genômica e a proteômica estão muito avançadas nessa produção industrial de respostas. E, então, en el principio fueron los respiradores como solución para la mitigación de los daños más fatales, y después fue la vacuna. Pero se olvidó que la pandemia es una epidemia y que hay una tecnología histórica de control de pandemias, que são ideias que são, incluso, pré-científicas. Não havia epidemiologia na Idade Média, e se desenvolveram
muchas tecnologías sociales de contención, de control, de reclusión, de restricción, de cuarentenas y todo. Y eso bueno, donde se empleó el suceso fue muy evidente. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, China. China hasta ahora es el mejor ejemplo de manejo de la pandemia, mismo antes de las vacunas. Y yo agregaría al raciocinio de Hugo Spinelli esa contribución que creo la pandemia es una demostración más de que para problemas complejos la solución tecnología instrumental es una simplificación que en general nos lleva al fracaso en el enfrentamiento de problemas como ese. Acá hay una pregunta hablando de tecnología, ¿no? ¿Cómo todo el tiempo se están cruzando los temas, pandemia, niñez, tecnología? Soledad Ledesma trae algo que llama la reflexión, también es interesante. Dice, nos damos cuenta cómo los chicos se ven afectados por la tecnología cuando en la misma habitación no se hablan y se comunican por mensajes de WhatsApp. La pandemia incrementó esta brecha entre vínculos humanos y reales, ¿no? A propósito de lo que veníamos charlando con Hugo. Y bueno, Naomar, lo que aportás también con respecto a la tecnología, al buen uso de la tecnología, y creo que queda como un debate para adelante, cómo garantizar que se acorte la brecha tecnológica, porque yo creo que la gran cuestión de tener integrada la tecnología es garantizar la accesibilidad, porque todavía hay mucha inequidad en la accesibilidad. Bueno, yo quisiera, como a modo de ir redondeando y de ir haciendo un balance de esta charla tan rica, donde fueron apareciendo tantos matices, si podríamos identificar beneficios, aprendizajes que deja la pandemia. ¿Podríamos enumerar en qué cosa nos mejoró la pandemia como sociedad? ¿Qué les parece? Me parece una muy buena pregunta, que no sé si va a tener respuesta, pero la pregunta es muy buena. Vamos dándole, les dejamos un rato para reflexionar. Yo creo que colocó temas en discusión. Sí. Creo que colocó temas en discusión. Digo, a ver, nadie puede sentir como algo bueno la cantidad. En Argentina murieron más de 115.000 personas, lo cual es un tema que no puede ser visto como algo bueno, es una maldad. Me parece que puso temas en agenda. Ojalá podamos resolverlo. Yo pondría la esperanza de que ojalá como sociedad podamos resolverlo, que no es un problema de Argentina, es un problema de América Latina. Somos el continente más desigual. Muchas gracias, Hugo. Naomar. Bueno, de hecho es una pregunta muy difícil, pero a mí no me gustan las soluciones que en el principio de la pandemia muchos intelectuales en todo el mundo empezaron a escribir con un furor filosofías de la pandemia, y algunas de ellas como si fuera una especie de proceso de perfeccionamento, ou uma oportunidade de perfeccionamento do Estado, da sociedade, da gente, da cultura, de todo. A mim não me gostou isso, por el hecho de que me pareceu uma posição muito mais idealista frente a um problema muito concreto que ha sido generado por decisões e também por contingências. Entonces, hay que tener una relación con
esse tema um grado muito alto de complexidade na linha que o Spinelli falou. Eu sou um spinellista, por acaso, sou um spinellista. Pero a mim me gostaria também agregar, comentar algo sobre a tecnologia, o que chamamos de tecnologia. Essas tecnologias, e as tecnologias digitais são exemplo de uma generação de tecnologias que tem um rasgo comum, es decir, são hechas para a obsolescência, pero também são hechas sem especificidade funcional. São maquinitas, aparatos que fazem muitas coisas. E, um pouco como nosso aparato mental, empregamos 10% da capacidade de uma aplicação computacional. Ou então, um pequeno aparato que se usa, às vezes, mais para a comunicação como um telefone, mas é uma computadora com um grado, uma potência muito forte. Então, minha proposição inicial, evidentemente, é que é uma proposição confuciana, china. É decir, a resposta é que precisamos de mais tecnologia desse tipo, é decir, de aparatos multifuncionais que não sejam programados para a obsolescência, para que seja possível termos soluções coletivas, sociais coletivas para o uso das tecnologias. E creio que esse é um ponto que a pandemia, creio, é um turning point, um ponto de inflexão nisso. Pero também eu creio que não em la direção de uma apropriação de esse tema como uma apologia da tecnologia. E só um pequeno exemplo. Se habla muito de que estamos agora com mais conexão e tal. Isso que estamos fazendo agora, Silvia, é a maneira mais primitiva de hacerlo. É decir, estamos em uma pantalla plana com pequenas cajas e nós estamos todos em uma situação que não há imersão. E eu les asseguro que já temos a tecnologia suficiente para fazer a imersão. E isso é empregado não em la comunicação da gente, pero muito mais em los sistemas de entretenimento, que, claro, é uma questão que muita gente hace como se fosse uma contradição ou um conflito entre a tecnologia e o distanciamento da gente. E creio que há demonstrações de que, ao contrário, a tecnologia produz acercamento. A gente agora pode ter mais facilidade de comunicação. Se não se comunica, não é o problema da disponibilidade da tecnologia, é o problema da maneira que a sociedade, a cultura contemporânea está se desenvolvendo, se recriando em todos os momentos de nosso modo de vida. Es el debate que viene, ¿no? Ya nos dejaste instalada la agenda del próximo encuentro. Bueno, muy interesante, fue un enorme placer escucharlos, compartir con ustedes este tiempo. Les agradecemos muchísimo a Naumar Almeida, a Hugo Spinelli, haber compartido este tiempo y sus ideas. Un honor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Gracias, Alberto. Gracias, Gabriel.
Gracias Silvia, gracias a Hugo, gracias a Naomar, a todos los asistentes van a recibir una comunicación donde se les invite a revisar, a descargar el video y a dar continuidad con las actividades que desarrollamos. Solamente para cerrar, me quedo con esto de Hugo, de que la pandemia puede haber instalado algunas preguntas y espero que seamos capaces de sostenerlas y no de cerrarlas y responderlas rápidamente, ¿no? Si podemos aprovechar algunas preguntas que a partir de la pandemia se abrieron, creo que podemos llegar a construir algún aprendizaje y de acuerdo que depende de nosotros, de los seres humanos, que podamos aprender de esto y no de la pandemia en sí, ¿no? Muchísimas gracias para todos, para todas. Muchas gracias Silvia, Hugo, Naomar, bueno, Gabriela, Alberto, por detrás, a todos los que nos acompañaron como asistentes, como participantes, y esperamos volver a encontrarnos en otras actividades que desarrollemos. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.